Y bueno, pues esta es la última sesión antes de vacaciones. Estamos a 1 de julio y el día de hoy, Edgar Omar nos va a hacer el favor de guiar un poco la sesión, aunque pues todos discutiremos juntos el texto de Jardine que se titula Galileo's Road to Truth and the Demonstrative Regress. Entonces, bueno, pues ya le cedo la palabra y vamos a ver qué pasa. Muy bien, gracias, Fer. Bueno, como comentaba Fernanda, yo voy a tratar de guiar un poco la lectura, ¿no? La idea es que, pues, igual hayamos tenido oportunidad de leerla y, pues, no sé cómo la hayan visto. Creo que la idea un poco de la lectura es que es bastante amplia y que logra conjuntar algunos de los aspectos que ya habíamos visto o platicado desde antes, ¿no? La epistemología de Aristóteles, pero también cómo se va desarrollando pues ya hasta el siglo XVI, XVII, que fue también la lectura que vimos de Dier, y también la vincula con cuestiones de tanto de dialéctica, ¿no? Como cuestiones de cómo se organizan o de clasificaciones de la ciencia, ¿no? Y también, en este caso, algo que no hemos visto mucho, la cuestión de la epistemología de la medicina, ¿no? Entonces creo que es como tratar de conjuntar diversas vertientes, ¿no? Haciendo el análisis histórico. A lo mejor no alcanza a cerrar todo lo que abre, pero creo que como que sí abre muchas ventanas, ¿no? De donde podríamos como recuperar, ¿no? O tratar de analizar este periodo. Bueno, como les comento, pues les voy a platicar muy a grandes rasgos, es como una presentación, pero más bien la voy a tratar de resumir porque está muy larga. Bueno, el autor hace como un seguimiento histórico, ¿no? Y se ubica un poco como en esta discusión entre qué tanta continuidad hay entre autores medievales, ¿no? Y principalmente, en su caso, estudia a Varela, ¿no? Este autor de Padua del siglo XVI, y que se ha planteado como que su epistemología tiene cierta influencia en autores como Galileo, por ejemplo, ¿no? Entonces retoma lo que plantea Randall, ¿no? Que ve una continuidad entre esos autores de Padua, Saavedra y Galileo, o Crombie, ¿no? También que, bueno, él lo manda hasta, lo rastrea desde Oxford, pasando por París y Padua, y después, bueno, el desarrollo del método científico, en esta idea, en esta tesis como continuista de Duhem, ¿no? Entonces, como el marco donde se enfoca. Igual es un texto, digamos, ya un poco viejito, ¿no? Pero creo que sí da como este panorama general y nos sirve a varios que estamos trabajando estas cuestiones. Bueno, plantea de entrada, o sea, el texto fundamental, como ya lo hemos visto, es el de analíticos posteriores, ¿no? Para ver cómo generamos conocimiento, ¿no? Entonces, empieza planteando la dificultad para establecer cuál es el propósito de este texto, ¿no? Entonces, bueno, hay como, de manera general plantea como esta idea de si pueden ser demostradas las definiciones, ¿no? De la naturaleza esencial de las cosas, ¿no? Como algo que está ahí presente en el texto, ¿no? Y bueno, esta idea, ¿no? De la naturaleza esencial de las cosas, obviamente entendidas en una visión realista, ¿no? Al contrario de las nominalistas. Y, bueno, también tiene como, bueno, da como el análisis general, ¿no? De la epistemología que se desarrolla en los analíticos segundos. Y bueno, esta idea de, por ejemplo, que una explicación válida, pues es un silogismo, ¿no? Cuyas premisas son una causa próxima, necesaria y suficiente, y que en ese sentido también tenemos una jerarquía, ¿no? Deductiva. Tenemos pocos principios que nos permiten explicar muchas cosas. Y bueno, algo que va a estar a lo largo de la discusión y principalmente en el método de regresos, va a ser esta distinción entre dos procedimientos que ya habíamos visto, ¿no? El OTI y el DIOTI, ¿no? Que están en los analíticos también, pero que se tratan de ver cómo los aplica, ¿no? Aristóteles. Y entonces para esto se recurre a la física, al primer libro, en donde se habla de la introducción de dos técnicas, ¿no? Una que va de lo particular a universal y otra que va en sentido inverso, ¿no? Y entonces a lo largo del periodo pues se van a dar diversas interpretaciones sobre esto. Por ejemplo, Averroes va a ser una vinculación como muy importante porque va a vincular estos procedimientos con lo que se llamaría como demostración Kia y Procter-Quid, ¿no? Que va a ser, bueno, la OTI y DIOTI respectivamente. Bueno, la cuestión un poco es,
Por ejemplo, si esta demostración queer, que es la que está relacionada con la pagoge, como habíamos visto, es realmente concluyente o solamente dialéctica, ¿no? Y bueno, ahí tenemos como dos términos que ya hemos visto que son como muy amplios y que pueden entenderse de diversas maneras y que tienen que ser trabajados o entendidos con cuidado, ¿no? Por un lado la inducción y por otro lado la dialéctica, ¿no? Cómo se están entendiendo. Y bueno, por otro lado, la que sería ya la demostración Propter-Quid, que sí se entiende normalmente como una explicación a partir de las causas y concluyente, digamos. Bueno, como les digo, va haciendo el seguimiento, ¿no? Es un poco histórico, ¿no? A lo mejor algunas veces se clava de más, pero creo que es como, nos permite como tener un panorama más rico. Por ejemplo, nos refiere que Pietro de Abano relaciona los dos procedimientos de la física en lo que denomina como regresos. Y bueno, este término de regresos, que va a ser una combinación de ambos procedimientos quia y propter-quid, lo plantea como una obsesión del siglo XVI italiano, ¿no? Entonces, algo que está muy presente ahí y que creo que sí realmente es como importante, ¿no? Y, por ejemplo, llega a autores como Alonso de la Veracruz a la Nueva España en el mismo periodo, ¿no? Por otro lado, esa es como la línea general, ¿no? Como la básica que es la que tradicionalmente se ha estudiado, pero hay otras líneas, como les decía, ¿no? Por un lado, la platónica, ¿no? Principalmente en la República, en donde habla que las matemáticas son como propedéuticas para un estudio superior que es el de la dialéctica, ¿no? Y bueno, entiende dialéctica en este caso como un proceso por el medio del cual es posible que ascendamos de las hipótesis al conocimiento de los principios, ¿no? De los primeros principios. Y por ejemplo, en el caso del Proclo va a vincular este proceso dialéctico con el análisis geométrico, ¿no? En el cual vamos de los teoremas, ¿no? Planteamos unas ciertas hipótesis, ¿no? Que intentamos corroborar y llegamos a axiomas, ¿no? Y en el caso de la dialéctica, pues sería algo similar, ¿no? En su caso lo plantea más bien como que vamos de una ciencia a otras más elevadas hasta llegar a la metafísica, que es como, pues, así que los primeros principios, ¿no? Bueno, aparte de esta tradición platónica, la cual no desarrolla demasiado, ¿no? Pero está ahí también como, a veces parece que se funde un poco con la aristotélica, la tradición que está opuesta o que plantea como opuesta a la aristotélica es más bien la médica, ¿no? La que viene de Galeno, y también tienen pues obviamente sus procedimientos, ¿no? O su epistemología propia. Principalmente retoma tres formas de enseñar medicina que plantea Galeno. Primero la analítica, que va a un propósito previsto, la sintética, que va al contrario de lo que se descubre por la analítica, se va en sentido inverso, y también el método platónico de división, ¿no? Que era un poco lo que Eli nos platicaba alguna vez, ¿no? En alguna sesión. En este caso, pues el silogismo no tiene tanta fuerza, y el papel principal va a ser los métodos de Platón para encontrar las definiciones, ¿no? Después, por ejemplo, Ali Ibn Ridwan va a plantear métodos de enseñanza analíticos que los métodos de enseñanza analíticos y científicos de Galeno serían respectivamente el Propter-Quia y el Propter-Quid, pero en este caso relaciona al Propter-Quid con los métodos de análisis de los geómetros, ¿no? Entonces, como vemos, pues está ahí como jugándose un poco los mismos términos, pero reinterpretados, ¿no? Y bueno, esta mezcla, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Niccolò Leoniceno, lo trata de resolver mediante distinguir entre métodos de enseñanza por un lado, ¿no? Y métodos por los cuales investigamos o adquirimos conocimiento. Entonces va a plantear 4 métodos de investigación. Por un lado la demonstratio, ¿no? Que sería la silogística, ¿no? Deductiva, digamos, y 3 métodos platónicos que están enfocados a la definición. Resolución, división y definición. Y bueno, estos métodos, digamos, que vienen de la tradición médica, pues van a ser propios de los médicos y se van a contraponer a los planteamientos de los filósofos aristotélicos, ¿no? Entonces, los filósofos aristotélicos, en contra de estos planteamientos, van a desarrollar en el siglo XVI lo que es el método de regresos para tratar de encontrar o proponer lo que planteaban como el método propio de Aristóteles. Bueno, plantea el autor que no solamente la teoría del regreso surge como una confusión de términos clásicos, ¿no? Que sí la hay, pero que en el fondo es un intento por ofrecer un análisis filosófico de la naturaleza de la explicación científica,
¿no? Y ese sería, así interpreta, por ejemplo, o interpretaban los autores, el propósito de los analíticos posteriores, ¿no? Entonces, sería un método que va de la inducción, ¿no? De lo que percibimos sensorialmente, a los primeros principios, ¿no? Y de regreso, deduciendo de esos principios sus efectos. Sigue y es controversial si es eminentemente un método de descubrimiento, de exposición y de enseñanza, ¿no? Lo desarrollado, digamos, por Aristóteles. Y en el caso de los teóricos del método de regresos, lo van a retomar como un método de descubrimiento, ¿no? Entonces, van a tratar de rastrear en estos planteamientos que retoman de Aristóteles, pues un método, ¿no? De descubrimiento. Bueno, se retoma, por ejemplo, lo que dice Aristóteles en los analíticos posteriores, que creemos que sabemos una cosa sin más, es decir, simpliciter, no de modo sofístico, ¿no? O contingente, cuando creemos conocer la causa por la que es la cosa, que es la causa de aquella cosa y que no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, esto será retomado por los teóricos de regresos y van a tratar de hacer como este procedimiento, ¿no? Que está dividido en tres partes, ¿no? De la observación vamos a obtener un conocimiento contingente de un efecto, ¿no? O sea, cómo es que se da algo. Y mediante la demostración queer tenemos conocimiento de cuál es su causa, ¿no? O sea, se trata de descubrir cuál es la causa de ese efecto, y mediante la demostración propter quid tenemos un conocimiento absoluto del efecto, ¿no? Entonces se conoce no solamente que se da algo, sino por qué ocurre, ¿no? Se conoce su causa verdadera, digamos, y entonces podemos decir o explicar por qué ocurre algo. Bueno, plantea unas críticas como iniciales a esta teoría de regresos. Por ejemplo, que deja de lado nociones alternativas como a partir de los signos, ¿no? Por ejemplo, que es más recurrida en los médicos o incluso en las artes, digamos, más vinculadas con artes mágicas o divinatorias, ¿no? O sea, cómo leemos o interpretamos algo a partir de signos. Y pretenden, o sea, tratan de resolver la circularidad, ¿no? Que se le achaca a este procedimiento, planteando que hay una diferencia entre ambos procedimientos, ¿no? Entre el quia y el propter quid, es decir, cuando vamos en un sentido y cuando regresamos, no hacemos lo mismo y hacemos cosas diferentes y entonces no se da una circularidad, ¿no? Y bueno, algo también que me parece como interesante es que uno de las críticas que hace es que tiene una relación de causa-efecto de 1 a 1, ¿no? Entonces tenemos una causa que le va a corresponder a un efecto, ¿no? Entonces pierden de vista que en algunos casos podríamos tener acciones conjuntas que van a explicar o que van a ser los factores que generen un fenómeno, ¿no? Entonces es como bastante lineal en este sentido, ¿no? Bueno, eso digamos que es como la introducción, ¿no? Y los autores principales son Agostino Ninfo y Zabarella, ¿no? Entonces analiza qué es lo que hacen estos autores, ¿no? Y en el primer caso de Agostino Ninfo, retoma los comentarios a la física, en donde plantea 4 modos de conocimiento, ¿no? Pues, en principio, el conocimiento que va del efecto, que tenemos conocimiento del efecto mediante pura observación, ¿no? La demostración queer, ¿no? Que bueno, ya dijimos, y la propter quid, pero en medio de estas dos plantea una negociación, ¿no? Entonces, en la demostración queer, digamos que podemos proponer diversas causas, y es en la negociación la que nos va a permitir ver cuál es la buena, digamos, ¿no? Cuál es la verdadera causa, ¿no? Al encontrar esa verdadera causa, la podemos retomar ya en el procedimiento propter quid para explicarlo, ¿no? Como un término medio para explicar el efecto, ¿no? ¿En qué consiste ese proceso de negociación? Pues no queda claro, no lo especifica. Lo vincula con los métodos de composición y división platónicos, pero no queda muy claro. Pero a mí me parece que podría vincularse un poco con una inferencia a la mejor explicación, ¿no? O sea, plantea que en el procedimiento QIA planteamos diversas causas posibles y en la negociación podemos, ¿no? Discernir cuál es la verdadera, ¿no? No planteamos bien cuál es esa. Pero bueno, ya cuando sabemos esto, podemos a partir de ella hacer las inferencias deductivas en el procedimiento propter quid, ¿no? Entonces, creo que podría vincularse ahí con la inferencia de la mejor explicación. Ya un poco más adelante, ¿no? En su comentario de Anima, déjale dado la negociación y plantea el regresus como este procedimiento en el cual se descubren las causas, ¿no? Por medio de la quia, pero lo plantea en este caso como un silogismo conjetural, ¿no? O sea, esta inducción, este procedimiento quia es solamente conjetural, planteamos de manera conjetural ciertas causas, ¿no? Que explican un fenómeno, y en la demostración propter quid decimos que no
es un conocimiento simpliciter, ¿no? No es apodíctico, sino es ex conditione, ¿no? A partir de que tenemos esta condición que habíamos planteado en el silogismo quia condicional, es que podemos plantear el procedimiento propter quid, ¿no? Y tratar de hacer, deducir de esas causas a las que llegamos los fenómenos, ¿no? Pero decimos que no está realmente comprobado, digamos, ¿no? Las causas, ¿no? Entonces plantea la cuestión de si la ciencia natural es realmente ciencia, ¿no? Y bueno, Agostino Ninfo lo que dice es que no es ciencia en el sentido de que no es absoluto, como las matemáticas, ¿no? Pero es una ciencia propter quid, ¿no? En ese sentido de que no necesita, ¿no? Estas causas obtenidas mediante procedimiento quia para a partir de eso hacer el procedimiento propter quid propiamente, ¿no? Y bueno, a pesar de que es conjetural o parte de las conjeturas del procedimiento quia, la causa a la que llegamos nos permite conocer realmente el efecto, ¿no? Entonces ahí va a haber algo que es muy normal en los autores del siglo XVI que trabajan en regresos, no terminan de demostrar realmente, ¿no? Cómo se justifica, pero aceptan que se genera ciencia, ¿no? Bueno, este conocimiento conjetural se va a ligar, por ejemplo, a lo que plantea Aristóteles en los meteorológicos cuando habla de los cometas. Y dice, por ejemplo, que las cosas que son inaccesibles a los sentidos se considera que han dado una explicación suficiente si se ofrece una teoría posible que permite explicar el fenómeno, ¿no? Es decir, es igual a una conjetura, ¿no? Y bueno, esto se ha vinculado, o sea, ha trabajado principalmente, efectivamente, con la meteorología renacentista, ¿no? Por ejemplo, Craig Martin tiene varios trabajos al respecto, en los que critica la postura que también se suele plantear por otro lado, en que el conocimiento verdadero en aquella época era de la filosofía natural, ¿no? La física, ¿no? Digamos. Y bueno, por lo menos él lo desarrolla para las cuestiones meteorológicas que realmente no, ¿no? O sea, no se le estaba planteando como un conocimiento apodíctico, ¿no? Y bueno, y hay quien lo plantea también para la filosofía natural en su conjunto, pero bueno, es como una línea de investigación, ¿no? Bueno, por su lado, Cicerón relaciona este tipo de conocimiento conjetural con una cuestión en disputa, ¿no? Y bueno, Estrabón, por su parte, lo va a relacionar, por un lado, con lo que es verosímil, ¿no? Con lo que suele pasar, en un sentido probabilístico, pero no numérico, y con las características propias de las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos que son, bueno, utilizamos signos o argumentos necesarios, ¿no? Se plantean así, cuando vemos humo, ¿no? Y sabemos que es señal de fuego, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vincula también con el procedimiento que Nifo planteaba como el quia, ¿no? Entonces, bueno, es como les digo, ¿no? Hace el seguimiento histórico y luego el análisis más filosófico, conjuntando ambas cosas, ¿no? Bueno, en esta crítica de Nifo, o bueno, en este planteamiento que no es totalmente crítica, digamos, que no deja de lado el conocimiento natural, ¿no? Sino que lo plantea como conjetural. No dice realmente Nifo, o en última instancia, que no tengamos certeza de la verdad de nuestras conclusiones, ¿no? Es decir, que la demostración propter quid no sea simpliciter, sino que condicione, o sea, que parta de estas condiciones, ¿no? A las que llegamos mediante inducción, no implica de que debamos dudar de la veracidad de sus conclusiones, ¿no? Lo que sí duda, más bien, es que se tenga una relación de un efecto y su causa próxima, y no solo la conjunción constante de dos estados o eventos, ¿no? Entonces, un poco el problema que ya veíamos cuando planteaba la negociación es cómo realmente sabemos que esa causa que estamos planteando a partir de lo que observamos, de los efectos que observamos, es realmente la causa, ¿no? Que nos permite explicar esos fenómenos, y no solamente, pues, que se da una relación, una conjunción temporal de ambos, ¿no? Entonces, pero aún así plantea que podemos conocerlo, ¿no? Entonces está como esta disyuntiva que dudan, ¿no? De que podemos llegar al conocimiento, no lo justifican, pero al final de cuentas sí admiten que es ciencia o que hay ciencia natural, por ejemplo, ¿no? Bueno, también plantea la duda de si lo que está planteando Nifo es solamente a partir de solamente lo plantea para la filosofía natural o lo plantea como una cuestión epistemológica universal, ¿no? Para todo. Pero al parecer, dada la importancia que le da a los tópicos, a la dialéctica, lo está viendo como una cuestión
para todo conocimiento. Y bueno, otra de las cosas importantes que le atribuye a Nifo es que va a romper con la división tajante entre ciencia, ¿no? Por un lado, que se trabaja, por ejemplo, los analíticos posteriores, y la opinión, que la trabaja en los tópicos Aristóteles, ¿no? Y principalmente la distinción entre ese conocimiento necesario de la ciencia y el probable de la dialéctica, ¿no? Y que, bueno, también es algo como muy propio del siglo XVI, ¿no? Bueno, vamos a ver que a lo mejor no lo ve tanto así, pero a mí, en mi opinión, creo que sí un poco. Y bueno, llegamos por fin a Sabadell, que es como en esta narración, ¿no? Cuya tradición retoma Jardín, como el autor principal, ¿no? En el que se ha visto como cierta influencia en Galileo, ¿no? Y bueno, por su parte, plantea los métodos, o sea, de hecho es Sabadell de quien se recupera el método de regresos en primera instancia, ¿no? Entonces es como se conoce a partir de él, pero un poco lo que hizo Jardín también es tratar de hacer el seguimiento de cómo se fue generando este procedimiento a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces él es el que, por ejemplo, vincula el procedimiento QIA con lo que es con el procedimiento resolutivo, ¿no? Y propter quid con positivo, ¿no? Que es como normalmente se entiende el método de regresos, ¿no? También le da como mucha importancia a que plantea las causas eficientes excíntrecas, ¿no? No solamente como procesos internos propios de algo, ¿no? Que llegan a su fin, digamos, ¿no? Que tiene una finalidad propia intrínseca, sino causas eficientes extrínsecas que son las que explicarían un efecto, ¿no? O un fenómeno. Por ejemplo, la interposición de la Tierra es la causa de que tengamos eclipses lunares, ¿no? Y bueno, incluso tiene un texto que se titula así, ¿no? De la conversión de las demostraciones en definiciones, ¿no? Y bueno, este vínculo entre ambos, ¿no? Y, por ejemplo, plantea que se puede obtener la definición de un fenómeno mediante una demostración propter quid, ¿no? Entonces sería como procesos semejantes, ¿no? Bueno, Saavedra plantea que para captar la conexión necesaria entre una causa y su efecto, se deben considerar las naturalezas esenciales de las sustancias involucradas, ¿no? O sea, como si pudiéramos acceder a ellas, ¿no? Aunque admite que este conocimiento es en sentido estricto indemostrable, ¿no? Es metafísico, ¿no? Conocer esas esencias, ¿no? Pero afirma nuevamente, como veíamos un poco en Nifo, que se puede alcanzar, que el filósofo natural puede alcanzar a conocer esas esencias de las cosas, ¿no? Bueno, un punto importante es que este proceso no está basado estrictamente en la observación. O sea, se basa en la observación, pero no solamente, ¿no? O en un procedimiento queer, ¿no? O en esta inducción que veníamos viendo. El origen de la comprensión, o sea, para comprender las esencias de las cosas naturales, pues no basta la observación, ¿no? Sino que es a partir de que por medio de la observación vemos las cosas simulacros de las ideas divinas, ¿no? Es, digamos, no la cosa que vemos material, sino las cosas como simulacros de las ideas divinas, es lo que nos permite, por nuestra parte, generar los simulacros, nuestras ideas, ¿no? Que la mente humana cree esos mismos simulacros mediante el intelecto agente, ¿no? Entonces, ambos ideas, ¿no? Las divinas y las propias, coincidirían, ¿no? Y es lo que permite que tengamos conocimiento de las primeras, ¿no? En este sentido, es así como justifica, digamos, el conocimiento en última instancia de los primeros principios o de la naturaleza de las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Plantea este ejemplo que es para explicar cómo la materia primordial, ¿no? Es la causa de la generación en todas las cosas naturales, ¿no? Entonces plantea parte de un silogismo, ¿no? Siempre que se da generación hay una materia primordial, en los cuerpos naturales se da generación, por lo tanto, en todo cuerpo natural hay una materia primordial. Pero en esta primera parte, ¿no? No tenemos todavía un conocimiento distinto de la causa y puede ser solamente concomitante, ¿no? Que sean ambas a la vez, ¿no? Pero plantea que por medio de la consideración o negociación, ¿no? Que ya vimos que retoma, bueno, que Nifo la planteaba y que en este caso Saavedra la está retomando, se puede conocer la naturaleza esencial de la materia primordial, ¿no? Y bueno, plantea que la naturaleza de la materia consiste en ser nada en actualidad, pero todo en potencia, ¿no? Que bueno, igual
obviamente está recuperando a Aristóteles, pero plantea ahora el silogismo de esta manera, ¿no? Donde sea que hay materia prima, hay generación, la materia prima se da en el cuerpo natural, por lo tanto la generación se da en los cuerpos naturales, ¿no? Y concluye, ¿no?, que fácilmente se hace evidente que tal materia es la causa de la generación, ¿no? Entonces, como vemos, pues el silogismo no es tan convincente, ¿no? Y bueno, es algo que le critica al autor, pero que también le va a criticar, ¿no?, a esos teóricos de regresos, Galileo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que, digamos, a lo que va a llegar, ¿no? Tradicionalmente se había planteado, por ejemplo, que este tipo de abordaje del regresus, ¿no?, de ir, digamos, de la observación, obtener las causas y tratarlas de corroborar, podría verse como una anticipación de lo que sería la noción hipotético-deductiva, ¿no?, experimental en la ciencia moderna, ¿no? Pero como vemos, pues en este caso no hay, digamos, como experiencia, ¿no? La experiencia no, no es tan clara ahí, ¿no? O por lo menos como la entendíamos de manera, a la manera de la ciencia moderna, ¿no? Entonces un poco lo que va a criticar, pero para hacerlo va a retomar pues las críticas de Galileo, ¿no? Entonces plantea que Galileo va a criticar el regresos, en principio porque suele ocupar mal los principios a los que pretende llegar, ¿no? Es decir, son las conclusiones a las que pretende llegar son autoevidentes o es algo que ya había sido probado con anterioridad, ¿no? Entonces es un poco lo que podríamos ver en el silogismo anterior, ¿no? O sea, simplemente se está invirtiendo el orden, pero se pretende explicar algo que ya se conocía mediante algo que también ya se conocía, simplemente invirtiendo en este caso, por ejemplo, el orden, ¿no? Y plantea a Galileo que pues más bien quedamos en la misma incertidumbre que teníamos en un principio, ¿no? Aun cuando, por ejemplo, concede que efectivamente el método resolutivo es el mejor método para descubrir, ¿no?, la naturaleza, ¿no? Que va de los efectos a las causas, ¿no? Pero dice que los teóricos de regreso pues lo ocupan mal. Bueno, en el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, ¿no?, Galileo va a hablar de un camino a la verdad, ¿no? Entonces trata de, pues, de rastrear qué está entendiendo por eso, ¿no? Y retoma este pasaje, bueno, de Salviati, que cuando está hablando Salviati, que dice que aquel en el que podrán encontrarse proposiciones que se reconocen como verdaderas, ya sea por la razón o por la experiencia, mediante cuya certeza adquirirá fuerza y evidencia la verdad de nuestras conclusiones, ¿no? Bueno, es así como describe este camino a la verdad Salviati, ¿no? Que bueno, es como el alter ego de Galileo en algunos momentos, ¿no? Al mismo tiempo, Galileo también va a distinguir entre un método de investigación y un método de enseñanza o de justificación, ¿no? Algunas veces lo plantea en este método de enseñanza como justificación también. Por ejemplo, dice, ¿no?, Pitágoras estaba seguro de su teorema, ¿no?, mucho antes de que pudiera demostrarlo, ¿no?, de encontrar una demostración, ¿no? Entonces tenemos ahí como esta distinción, ¿no? Primero hay una investigación, ¿no?, y después la enseñanza o la manera de justificar lo que ya hemos aprendido mediante la investigación, ¿no? Bueno, también un punto importante que ya veíamos desde la clase pasada es la superioridad de la geometría sobre la demostración silogística, ¿no?, como una herramienta o como la herramienta básica del filósofo natural. Bueno, en el primer día, ¿no?, de sus diálogos, Galileo va a criticar la circularidad de regresos, ¿no? Un poco lo que hace es como ver la influencia de la teoría del regresus, pero también cómo la critica Galileo, pero que está ahí presente, ¿no? Digamos que es como algo, una teoría con la que está debatiendo Galileo, ¿no? Entonces, el primer día va a criticar su circularidad. En el segundo y el tercer día eh, va a defender, ¿no?, en contra de lo que planteaban los teóricos del regresus, que la naturaleza está constituida de tal modo que solo va a revelar sus verdaderas explicaciones al geómetra, ¿no? En este caso va a hacer frente a algunas de las críticas que creo platicábamos la vez pasada, que decían que, bueno, la física no, en la física del mundo real, pues no se dan realmente los eh, cálculos matemáticos que podemos obtener, ¿no?, de manera exacta, ¿no?, sino que, pues, en la física ya es, digamos, más irregular, ¿no? Y bueno, él hace la crítica un poco, por ejemplo, diciendo que el filósofo geómata debe de desprenderse de todas las particularidades, quedándose solamente con lo abstracto, ¿no?, prescindiendo de todas las particularidades de la materia para que realmente estas cuentas ajusten, ¿no? Y bueno, tiene ahí como una idea, una crítica a los que criticaban eso a partir de las
de cuando trabajamos con monedas, por ejemplo, ¿no? O sea, las monedas a lo mejor no tienen tanto el peso, ¿no? O son físicas, pero eso no impide que no nos permiten hacer cuentas y decir cuando alguien nos debe dinero o nos están robando, ¿no? O sea, podemos hacer las cuentas sin mayor problema, a pesar de que estamos hablando de monedas físicas, ¿no? Y bueno, en este sentido va a defender la geometría como la clave para comprender los fenómenos naturales, ¿no? No el silogismo con el que trabajaban los teóricos del regreso. Bueno, y es un poco como esta idea, ¿no? O sea, como en contra de los planteamientos que decían que había esta continuidad, ¿no? Estas grandes influencias, pues él trata de desmarcarse y ver, pues, cuáles son las diferencias entre Galileo y los autores anteriores. Eh, bueno, en el caso de Galileo, ¿no? Su camino a la verdad va a estar expresado mediante el análisis geométrico y y bueno, este análisis geométrico como una metáfora de una forma que nos permite investigar la ciencia en su conjunto, ¿no? Y va a tener como dos aspectos principales. Va a ser una técnica para la solución de problemas prácticos específicos, y por el otro lado va a ser también una búsqueda de principios teóricos por medio de los cuales vamos a aprender los primeros principios, ¿no? Entonces tenemos como en este mismo camino, ¿no? A la verdad, tenemos ambos aspectos, ¿no? La cuestión tanto práctica como teórica, ¿no? Y bueno, por un lado, la búsqueda de los principios que ya teníamos, pero bueno, en este caso, pues ya reinterpretada, ¿no? Y bueno, va a terminar un poco con la crítica, ¿no? De que los tratados del siglo XVI no pueden verse como anticipaciones de la ciencia del siglo XVII, perdón, ahí me faltó un palito. Y bueno, plantea algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, se van a enfocar más en la enseñanza, en lo que ya sabemos de antemano, en algunas opiniones, ¿no? Que ya también ya conocíamos, o en resolver alguna polémica, ¿no? En esta contraposición de opiniones. E incluso algunas veces cuando llegan a plantear de manera clara cuestiones de investigación y descubrimiento, su interés va a estar centrado en cuestiones específicas sobre la naturaleza oculta de fenómenos bien conocidos, ¿no? No se trata de descubrir nuevos fenómenos, sino pues de ver cómo explicamos esos fenómenos que ya conocemos, ¿no? Y de encontrar pues aquellos principios de los que hablábamos. Bueno, va a plantear como tres características que van a separar a los tratados de los teóricos del regreso del siglo XVI de las concepciones científicas del XVII, ¿no? Por un lado, la falta de reconocimiento del papel central del razonamiento matemático en la investigación científica, ¿no? Que bueno, es algo que veíamos también desde la sesión pasada. La imposibilidad de reconocer el papel esencial de la conjetura, la extrapolación y el argumento por analogía, ¿no? Que bueno, es algo que también puede ser criticable, ¿no? Porque se desarrolla, como decía antes, pues la dialéctica, ¿no? Y que, bueno, creo que él la deja de lado, la plantea en algún momento, pero está ahí presente en el siglo XVI, ¿no? Y bueno, por último, la separación entre ciencia teórica o contemplativa, ¿no? Esta que va a buscar los principios, ¿no? Esa va a estar por un lado, y por el otro lado se desarrolla lo que son las artes prácticas, ¿no? Entonces hay como son disciplinas, incluso normalmente las desempeñan personas diferentes, ¿no? Y al contrario de lo que va a pasar en el siglo XVII con Galileo, en el que pues ya las tenemos en conjunto. Y bueno, esa era como una presentación que traté de hacer muy breve, no sé qué tanto lo logré, pero creo que nos permite como jalar, ¿no? Varios hilos dependiendo de nuestros intereses y que creo que podríamos como tratar, ¿no? De ir jalando. Bien, muchas gracias, Aroma. Yo creo que sí, digo, pues, hay muchísimos temas que plantea el texto y fuiste como un poco rápido, pero yo creo que, bueno, pues podemos ir deteniéndonos en algunos puntos. Déjame paso como a la visión de todas las caritas para ver si alguien tiene algún primer comentario, pregunta. No sé si quieran que vayamos viendo como los temas más de uno en uno o si planteo yo la pregunta que tengo mientras los demás se van animando. ¿Sí? Bueno, yo no sé si lo que voy a decir es o muy obvio o muy incierto, o sea, muy falso, pero escuchando a Omar en su presentación, como que tengo la tentación de decir que parece que, digamos, en los autores como Nifo y Zaffarella, todavía se habla de verdad
en términos teológicos, porque no estamos hablando de la observación y la confirmación experimental, como se va a entender después, sino que sigue aquí este elemento que es como simular lo divino. Entonces, sí, claro que observan cosas y claro que tienen experiencias, pero el conocimiento todavía se está construyendo con este ideal de simular lo divino. Y mi propuesta, digamos que es la que no sé si es correcta o no, es que esto de simular lo divino se va a ir reemplazando poco a poco, sobre todo en Galileo, con empatar con la geometría. Entonces, claro, hay una manera de relacionarlos porque cuando decimos que las matemáticas son perfectas, que son divinas y todo, pues todavía como que se puede hablar ahí de una continuidad, pero parece que se va, sí, como reemplazando a Dios por las matemáticas. Esa es mi barrabasada que quería decirles. Escuchando a Omar, pues lo pensé así. Y ya, y bueno, pues quisiera que los demás hablaran y luego me gustaría buscar una presentación que tengo como con todos estos métodos, ¿no? De regreso, está Newton, están Francis Bacon y están como varios otros metodólogos, pero me acuerdo que alguna vez comentábamos en nuestras sesiones que aunque pareciera que es lo mismo, ¿no? Aunque pareciera que estamos hablando de inducción-deducción o que estamos hablando de observación, axiomas y después demostración experimental, en realidad a lo largo de los siglos ese mismo diagrama pues significa cosas diferentes, porque lo que está, digamos, en la parte más abstracta, pues no es lo mismo para Bacon o para Aristóteles o para Galileo o para Einstein, ¿no? O sea, como pareciera que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y ya, pues eso sería como mi primer comentario y no sé los demás que quieran comentar. Yo nada más, o sea, ¿cómo entiendes simular lo divino? O sea, ¿por qué simular? Está en tu presentación, mira, aquí lo tengo anotado de parte de Zavarela. Bueno, claro, dices, el regreso se basa en la observación, pero no solamente se basa en la observación, ¿no? Hay como otros elementos que se toman en cuenta. Y aquí puse simulacro de las cosas divinas, búsqueda de las esencias, ¿no? Entonces, aunque quizás se hable de experiencia o de una inducción, pues no son iguales. La inducción, cuando hablamos como de estos autores, y la inducción como lo entendemos ahora, que ya nos ha pasado en otras sesiones, ¿no? Que hablábamos como de estas cuestiones más antiguas, de métodos de conocimiento, / enseñanza, / aprendizaje. Y que bueno, y luego como que de pronto brincábamos a nuestras definiciones de inducción, deducción y abducción. Pero lo que hemos ido aprendiendo, creo, todos juntos, es que no estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí con lo de que el humo es una señal de fuego, a mí me parece un ejemplo padrísimo para una clase de abducción, ¿no? O sea, ves el humo, es sorprendente, ¿cómo lo explicas? Es como, sí, pues cae uno en la tentación de identificar estos métodos con nuestras nociones ahora de abducción, inducción y deducción. Pero me queda claro que por lo que se tiene como conocimiento válido, pues no estamos hablando de lo mismo. No es lo mismo estar encontrando una esencia y buscar algo que simule lo divino que estar haciendo ciencia el día de hoy. Y bueno, como ya me inspiré, pues voy a poner otro tema sobre la mesa, que era el de la diferencia entre ciencia natural y ciencia. Estoy segura que este semestre leí en alguno de los 3 libros que utilicé para mis cursos el momento histórico en el que se deslinda, o sea, que se dice, ya no va a ser ciencia natural, ahora le vamos a llamar ciencia. Pero no sería capaz ahorita de identificar la página del libro de esta, se llama Introducción Histórica a la Filosofía de la Ciencia, y me gustaría mucho buscarlo porque pues para mí fue como, ok, a partir de este momento le empiezan a llamar ciencia.
Y bueno, nada más un poco también como para ponerlo sobre la mesa de discusión, en la presentación de Omar estaba esta pregunta, si la ciencia natural es o no es ciencia. ¿Qué onda con esa pregunta? ¿Qué se puede responder? Pero además, pues, no sé, o sea, como, ¿por qué no reconocer que como que una antecede a la otra y que tienen mucho en común? O sea, no sé, me parece interesante la pregunta, ¿no? O sea, si la ciencia natural es o no ciencia. Y ya, ahora sí me voy a callar a ver qué más quieren comentar los demás. Creo que Naye. Nayeli, querías comentar. Sí, Naye, y voy aquí, en el chat también hay una cosita, pero primero que hable Naye. Ah, bueno, nada más eso te lo puse porque, bueno, nada más, es que cuando tú planteas como simulación, como que yo lo entendí muy diferente de, por ejemplo, ese es lo que estaba en la presentación, ¿no? Digamos, más o menos traté como de traducirlo, digamos. Y bueno, la inducción, y dice, la inducción es un proceso que va de la observación de las cosas o simulacros de las ideas divinas, ¿no? O sea, las cosas son simulacros de las ideas divinas y bueno, también nuestra mente crea simulacros, ¿no? Pero creo que en ese sentido, cuando dice simulación, a mí me imagino como un proceso así como más de que nosotros tratamos de recrear, pero, o sea, lo que ellos están planteando es que realmente, ¿no? Hacemos, o sea, o reflejan, ¿no? Nuestras ideas, las ideas divinas, ¿no? Como las cosas las reflejan, nuestras ideas también las reflejan, ¿no? Y es a partir de eso que se justifica el conocimiento, ¿no? Porque cuando lo planteamos así como simulación, bueno, como yo lo entendí cuando lo dijiste, es como que es totalmente falso, ¿no? Y que pretendemos que es, pero más bien es al contrario, ¿no? O sea, es eso precisamente lo que permite justificar el conocimiento. Y ya, perdón. Naya. Sí, muchas gracias. No, nada más, no es que sea como falso, sino al contrario, que se quiere parecer. O sea, que no, sí, bueno, ya. Ya levantaron la mano Nayeli y después José Luis. Adelante. Sí, igual no me tardó mucho, nada más, sí, igual que tenía que ver igual con el término, ¿no? De qué se quería decir con simulación, pero sin duda, pues hay una continuidad, ¿no? Entre la teología y la filosofía natural, ¿no? Y entonces en ese sentido creo que además el sentido de esta filosofía natural que surge con la ciencia moderna, pues tiene este carácter donde intenta construir un criterio trascendental en clara alusión a la teología, ¿no? O sea, creo que ahí hay una continuidad innegable y en ese sentido se parece muchísimo y hay una herencia, incluso yo me atrevería, ¿no? A decir que, bueno, hay una herencia que se va depurando poco a poco conforme avanza la ciencia moderna, pero y que incluso la posmodernidad lucha con ella y que la función de los partes, ¿no? Ya habíamos también platicado un poco de esto, como que parte de la función de los filósofos modernos es articular esa secularización, que es un proceso largo, ¿no? Pero que existen esa continuidad y esos puntos de contacto creo que es algo innegable. Incluso, bueno, ¿no? Ver al mismo Newton, ¿no? Como prácticamente su concepto de espacio pues se parece muchísimo a su concepto de Dios, ¿no? ¿no? Y es acusado de panteísta y ¿no? de muchas cosas al estilo, hereje y demás. Creo que eso da cuenta, ¿no? De que por supuesto que hay esa continuidad, que incluso nos podemos, ¿no? Preguntar si se rompe por completo hoy y hasta qué punto, o cómo se ha ido depurando eso, pero creo que en ese sentido sigue siendo un intento que tiene raíces teológicas y que la epistemología en parte se configuró con cuestiones teológicas, ¿no? O sea, yo creo que esa parte es innegable. eh, y en ese sentido, eh, la transición creo que querías decir entre filosofía natural y ciencia, pues se da en tanto esa labor se va refinando, ¿no? Se va refinando y se va haciendo más independiente, ¿no? Del proyecto general, ¿no? De la filosofía natural como algo que tiene que encajar y como parte, como algo que sigue obedeciendo a determinados criterios teológicos, y entonces se va, ¿no? Como que va generando sus propios criterios. Ahora, yo diría que, ¿no? Que en ese sentido, incluso hoy podríamos rastrear actitudes
intenciones epistémicas y demás que pueden ser hiladas con la misma teología, ¿no? O sea, hasta hoy en día. Pero bueno, no sé si eso. Ok, Mayu. José Luis es el siguiente. Sí, solo quería decir algo sobre esta cuestión que mencionabas de la simulación. Para los griegos, estas cosas de las tragedias griegas, o sea, estas cosas de las tragedias, Aristóteles las utilizaba mucho en ese sentido. Y bueno, el conocimiento que se obtenía por medio de una tragedia era un conocimiento pues, que le servía a todas las personas de esta manera. Es decir, es simulación en cuanto a esto, en cuanto a eso, pues, en cuanto a que nos permitía obtener un conocimiento práctico, podríamos decirlo así. Alguna vez por ahí lo relacionaba yo, por ejemplo, con la catarsis, pero bueno, esta cuestión de simulación que mencionas me parece pues como eso, como ese nacimiento, como ese germen que está en Aristóteles o que está en los griegos, que tiene que ver pues con esta cuestión de las tragedias. O sea, es decir, sí hay justo como lo mencionas, sí hay una simulación, o lo que están tratando justo es de eso, sobre todo para enseñar o para transmitir un conocimiento. Esta diferencia que se hacía pues entre eso, entre enseñar y entre conocer, a veces para Aristóteles pues no era tan, digamos, no estaba como tan separado, podríamos decirlo así, pero era como la misma metodología, podríamos pensarlo. Pero sí, me parece pues que sí, justo es como que para los griegos era muy importante esta forma, pues, de que por medio de una simulación se podría obtener conocimientos, digamos, que eran útiles para todos, ¿no? Y obviamente, pues, por eso digo, pues, las tragedias para ellos eran importantísimas en su forma, no solo eran para ellos no eran una forma de espectáculo, sino una forma de que se le enseñaba a la sociedad lo que era bueno y lo que era malo por medio de las tragedias, lo que era deseable, pues, digamos, socialmente, quizás. O no deseable, en este caso, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Ahora le toca a Fede. Hola, gracias, Fer. Y buenas tardes a todos. Yo te quería nada más como comentar ahora que decía Naya esta con cuestión de la relación entre ciencia y teología. Un poco lo que una cosa que me brincó fue precisamente algo que está en este contexto que me parece que complejiza o hace como bien interesante esta relación, que era algo que comentaba Dire la vez pasada, que es como un poco el ambiente escéptico que había a finales del 16, principios del 17, originado por la Reforma Protestante, ¿no? Como que de alguna forma los historiadores dicen que se rehabilitan muchos de estos argumentos escépticos en ese contexto de la Reforma Protestante y se pone en duda pues la misma idea de verdad religiosa, ¿no? Y de alguna manera entonces me llama la atención como qué relación podrá guardar ahí como la ciencia y la teología cuando en un contexto en el que de alguna manera la verdad religiosa viene mostrando que no logra dar cuenta de estos argumentos escépticos, ¿no? Toulmin, por ejemplo, tiene la tesis de que es precisamente como en este ambiente en el que de repente otras propuestas como la tolerancia, la diversidad religiosa y cosas por el estilo no logran operar porque hay como muchas guerras, que es como el contexto en el que ya, digamos, como el caldo de cultivo que va a dar lugar a la certeza, ¿no? A la certeza cartesiana. Entonces, yo no sé si la relación entre teología y ciencia venga más como en ese sentido de la verdad científica, relación verdad religiosa, o venga más, creo, como en el papel que juega Dios como en estos sistemas de mundo, ¿no? Si es al menos como claro todavía para Descartes, como Newton también va a jugar una papel ahí Dios como en un sentido causal. Entonces, bueno, no sé, o sea, como que me vino a la mente estas cosas ahora que estaba diciendo Sunaya y quería compartirlo. Y un poquito sobre el texto, y abonando un poco a lo que comentaba Fer, de que pareciera que este mismo esquema de alguna forma se mantiene, pero que van cambiando cosas. Hay dos cosas que al menos, bueno, que mencionó Omar, pero que como que a mí también al leer el texto me llamaron mucho la atención, fue como este paso que también mencionó un poco Jardín, de tratar de ver que lo que se obtiene a partir de, digamos, el paso ascendente, a partir del demonstratio quid, es como estas hipótesis, ¿no? Este paso de principios a un modelo más hipotético deductivo, ¿no? Él dirá como que de alguna forma cuando se van rompiendo estas distinciones entre ciencia y opinión, pues como que se empieza a abrir la posibilidad de que los científicos a lo que llegan son hipótesis y no tanto principios.
Y lo otro que me llamó así mucho la atención es una cosa que está en el texto, que la definición de Savarela, de que la ciencia tiene como propósito la definición de los accidentes, me llamó mucho la atención porque, pues bueno, o sea, como que de alguna manera los accidentes o los eventos, como hemos platicado, los eventos como raros o los monstruosos, como que no figuran, ¿no? Dentro del orden de las cosas y por lo tanto no son fenómenos naturales que le sirvan al científico, ¿no? Y aquí ya, no sé, o sea, no sé si esa noción de accidente tenga ahí algún significado así raro de la época y que, pero pues pareciera, ¿no? Como que ya está operando este interés por parte de los filósofos naturales de incluir lo accidental dentro del esquema de la ciencia. Entonces ya, sería esas dos cositas. Muchas gracias, Fede. Pues, como no veo otra mano levantada, me voy a volver a colar yo y después pues le doy la palabra a Omar, que es el que está presentando por si tiene como reacciones a nuestros comentarios. Pero bueno, respecto a lo que estaba comentando Fede de lo accidental, no sé si sea como versus a lo eterno divino y nosotros estamos como en este mundo como del devenir, de los accidentes, o sea, podría ser como todo lo que ocurre en este mundo sublunar o cronológico, en fin, ¿no? O sea, podría ser como que todo esto es accidental, por una parte. Y luego, pues respecto a la propuesta de Naye, como de buscar elementos teológicos en la ciencia hasta la de nuestros días, yo creo que sí se podría hacer, pero que sería quizás un poco tramposo, como desde nuestra lectura de filósofos, historiadores de la ciencia, pues viendo cómo realmente los científicos no terminan de abandonar como pues sus creencias respecto a Dios o respecto a un orden divino, ¿no? Pero sí les quiero compartir, aunque sea un poco anecdótico, que hace 2 semanas me invitaron a un seminario, mis profesores de física, mis profesores de la universidad, que trabajan en un instituto de la UNAM de física de materiales en Ensenada, y cada miércoles pues tienen un seminario y ya uno me vio en Facebook y dijo, ay, pues que venga Fer y que nos hable de las nociones del tiempo, ¿no? Entonces, pues yo les hablé de la noción del tiempo en Newton, en Aristóteles, en Platón, en Einstein, y colé por ahí a San Agustín, ¿por qué no? ¿No? Así como, bueno, pues esto es como para que se diviertan los físicos, pues vamos a hacer un poco de recorrido un poquito ya más lejano a la física. Y ya a la hora de las preguntas y los comentarios y todo, un físico dijo así como, bueno, yo ya cuando empiezan a hablar de Dios y del alma ya apago, así dijo, apago mi cerebro, porque ya así como que para mí pues no se está hablando de ciencia ni de nada que me interese, ¿no? Entonces, bueno, pues o sea, ese es un físico de una muestra, ¿no? De cómo pueden ser los científicos el que de veras creen bueno, que están construyendo un conocimiento absolutamente independiente de toda subjetividad y de toda creencia respecto a Dios, ¿no? Y ya, esas eran mis reacciones a lo que dijo Fede y a lo que dijo Naye. No sé si Omar quiera comentar algo más. Sí, bueno, perdón si me fui muy rápido, que decías, Fer. La idea también lo traté de contar porque... Perdón, más que una crítica a la presentación, es que siento que el texto, como tú bien decías, tiene mucha miga de dónde sacar. Entonces, bueno, pues quizás se puede detenerse un poquito en algunos de estos temas para... Sí, o sea, yo creo que sí estaba muy amplio y mejor meternos en lo que nos interesa más, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, esta distinción que planteaba Nayeli es como muy interesante y creo que también se puede, o sea, todo obviamente la influencia de la teología, ¿no? Que en el 17 se aprecia en pues, prácticamente todos los autores, ¿no? O sea, que es innegable, pues, pero se me hace todavía más rica si lo vemos como más una cuestión metafísica, ¿no? O sea, en estos autores lo están ocupando como una cuestión metafísica de la justificación última del conocimiento, ¿no? Y que, bueno, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, pues también estaba esta vinculación un poco entre teología y metafísica en un principio, ¿no? Entonces, creo que al final de cuentas, ¿no? Esa justificación última, pues sigue desempeñando un papel en la ciencia, pues siempre, ¿no? Entonces, creo que pues sí es como un poco cerrar, ¿no? Cerrar los oídos porque empieza a sonar algo teológico, sí es como muy
iluso de creer que no tenemos como presupuestos ahí, ¿no? Entonces sí creo que es como importante no dejarlo de lado, ¿no? De lo que planteaba Fede, creo que sí, es como un poco también la idea, bueno, no sé si la idea, pero es como interesante contrastar lo que vimos con Dear a esta lectura, porque tienen un abordaje similar, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Cómo se fueron dando ciertos cambios y cómo al final de cuentas, pues sí hay ciertas similitudes o continuidades, pero también hay rupturas importantes, pero temporalmente, ¿no? Dier lo hace para el 17, y plantea que se da una revolución, y en el caso de Jardín lo está haciendo pues, para el medievo hasta Galileo, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, cada quien lo está abordando temporalmente muy diferente, ¿no? O sea, cuando se termina ese proceso, ¿no? O cuando se da ese proceso, en un caso más revolucionario, en otro lado más continuista, pero bueno, que también tiene rupturas importantes, pero sí temporalmente es muy diferente. Pero también lo que planteabas del escepticismo, ¿no, Fede? En el caso de Jardín, creo que tiene una lectura, deja de lado ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, como esta recuperación de la dialéctica del 16, ¿no? Del escepticismo en general, ¿no? O sea, incluso si lo llega a plantear, ¿no? Que algunas veces llegan a romper con la distinción tajante entre dialéctica y ciencia, pero pues no se mete mucho más, ¿no? Y cómo ve el escepticismo como algo del siglo XVII, ¿no? Al contrario de lo que plantea Toulmin, ¿no? O sea, más bien lo plantea al revés prácticamente, ¿no? Entonces es como muy interesante porque dependiendo del enfoque, pues vamos a tener interpretaciones históricas de lo que está pasando y cómo se llegó a dar la revolución científica o la ciencia moderna. Se ofrecen explicaciones muy diferentes en uno u otro caso. Y ya. Sí, yo estaba aquí tratando de encontrar esta nota donde dicen que cuando se abandona el término ciencia natural y se considera que ya va a ser ciencia sin el apellido, en esa Sando. No sé si mientras alguien más quisiera comentar algo. Jorge Alejandro, adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Buena tarde. Bueno, a mí esta relación de la que hablan entre ciencia natural y teología me parece muy interesante. Y bueno, me parece interesante no solamente en términos históricos, ¿no? O términos sociales, sino en términos epistemológicos. Entonces, bueno, no sé qué piensan ustedes, pero pienso que justamente esta relación puede entenderse a partir de la normatividad de nuestras epistemologías. Pienso, por ejemplo, en la discusión entre Kant, ¿no? Y Descartes, donde Descartes claramente recurre a Dios, ¿no? Como un principio metafísico para fundamentar toda su epistemología. Y lo que hace Kant es justamente poner entre paréntesis la metafísica para hacer epistemología sin recurrir a principios metafísicos. Entonces, me parece muy interesante porque creo que lo que veo en toda la lectura es que los principios metafísicos, ¿no? Tienen un papel muy importante dentro de la epistemología, al menos hasta Kant, y creo que de pronto esa reticencia que podemos tener ahora, ¿no? Cuando escuchamos la palabra Dios o cuando escuchamos la palabra metafísica en ciertos discursos epistémicos, pues tiene que ver un poco en que estamos como formados en esas epistemologías post-kantianas, ¿no? Que reniegan un tanto de la metafísica, pues. Entonces, creo que una lectura epistemológica también me parece muy interesante de esa relación, ¿no? Entre religión o entre teología y ciencia empírica, pues. No sé qué les parezca a ustedes. Sí, pues como tiene que ver con lo que nos estaba diciendo Jorge Alejandro, voy a compartir en pantalla las menciones a ciencia natural en el libro de Introducción Histórica a la Filosofía de la Ciencia, porque una tiene que ver con Locke, otra con Bacon y otra con Kant. Entonces, si les parece, pues las puedo compartir con ustedes, ¿no? Creo que puede ayudar un poco. Bueno, aquí la primera mención a ciencia natural dice lo siguiente: la exclusión por parte de Bacon de las causas finales de la ciencia natural refleja su insistencia en que el científico se convierta de nuevo en un niño frente a la naturaleza.
mirar la naturaleza a través del prisma de la adaptación para un propósito, ya esté ordenada por la divinidad o no, es dejar de tratar con la naturaleza en sus propios términos. Preocuparse por la pregunta ¿con qué propósito? Hace improbable el descubrimiento de las formas y la consiguiente mejora de la condición humana, ¿no? Que recordemos que las formas es lo que para Bacon está, digamos, en el punto más alto de este diagrama en el que se busca la abstracción. Después está esta mención que viene de Locke. Locke degradó algunas veces la ciencia natural. En un pasaje concedió que el científico preparado observa la naturaleza de un modo más sutil que el observador sin preparación, pero insistió en que esto no es sino juicio y opinión, no conocimiento ni certeza, ¿no? Y me voy a la de Kant, que es esta. En los fundamentos metafísicos de la ciencia natural, Kant pretendía explicar cómo se aplican estas analogías a la ciencia de la mecánica. Según Kant, el objeto de la mecánica es la materia en movimiento en la medida en que esta materia posee fuerzas de atracción y repulsión. Sostenía que al ser aplicadas a la mecánica, las analogías de la experiencia se transforman en los principios de conservación de la materia, del movimiento inercial y de la igualdad de acción y reacción. Y ya, bueno, aquí tienen como una especie de sus versiones de las leyes de Newton. Entonces, bueno, pues allí vemos 3 menciones a lo que pretende la ciencia natural. Y no sé si alguien más quiera responder a Jorge Alejandro. Disculpe. José Luis, creo que levantó la mano y no sé si después Mildred. Ajá. Y Eric, es que escuché como a alguien por el audio, pero no sé. Sí, ¿verdad? ¿Quieres hablar, Eric? Bueno, más que nada preguntar de qué libro es del que sacó las citas. Es la introducción histórica a la filosofía de la ciencia. Ok. Déjenme quito la búsqueda. Es una maravilla, se los recomiendo a todos. Aquí está. John Lowsey, Introducción histórica a la filosofía de la ciencia. Vale, sí, perfecto. Ahora sí, José Luis y después Mildred. Ok, pues siguiendo con lo que pues, están como enfocándose en esta diferencia entre pues Dios y la física, pues Santo Tomás tiene ahí como que una cuchara muy bonita. No es cierto, pues es esta idea que ya habíamos mencionado alguna vez, que era la de abstractio y separatio, ¿no? O sea, es decir, la abstracción y la separación, que eran como los métodos o las formas en las que mismo Aristóteles buscaba, digamos, el conocimiento de los objetos. En este caso, pues tiene que ver con lo que acabas de mencionar, ¿no? Como por medio de la física conocíamos las formas, que eran las partes, digamos, más abstractas de la materia, y por medio de la separación podríamos hablar de otros objetos que no necesitan de la materia y que incluso como Descartes, por ejemplo, pues podrían servir como fundamento pues de ella en algún sentido. Era como, Santo Tomás las entendía así como que eran libres de la materia. ¿Qué tanto puede ser libre de la materia y del movimiento? Como ya sabemos, pues para Aristóteles pues era como este sentido de movimiento, ¿no? Entonces la física, como estaba sujeta al movimiento, pues entonces era como la ciencia más básica o la forma de conocimiento teórico más básico, ¿no? Y luego ya teníamos la matemática, con la geometría y la aritmética, que iba como aumentando, digamos, de exactitud. Y luego ya teníamos este otro conocimiento que era libre de toda materia, que era el conocimiento sobre los objetos, ahora sí que los propiamente metafísicos, o lo que entenderíamos, digamos, como propiamente metafísicos. Me parece pues que sí, que tienen razón. Llegó un momento en el que esta consideración de lo que tenemos como separado, lo que dice Jorge Alejandro, pues en ese sentido, lo que tendríamos como consideración de lo que es separado, pues nos dejó de importar, o al menos ya no se tomó tan en cuenta, o como el ejemplo que pones de este físico, ¿no? Es decir, una vez que nos salimos de esta materia, una vez que nos desligamos de lo que, digamos, por ejemplo, como la matemática, que
que depende de alguna forma de la materia, aunque se puede entender sin necesidad de ella, pues entonces, pero ya cuando salimos de eso, pues entonces ya para la gente, pues hay algunas cosas que ya no tienen sentido. Eso no significa pues que no dejen de tener sentido para los mismos quizás filósofos que se dedicaban pues a construir sus teorías. Para Santo Tomás hay una nota aquí que me gustaría hacer, que siempre hemos dicho o se ha entendido que la ciencia se distingue a partir de sus objetos de estudio, y entonces, bueno, a partir de los objetos de estudio se distinguen. Lo que habíamos dicho la vez pasada, por ejemplo, me parecía como más una respuesta aristotélica y a este sentido que para Aristóteles, pues si lo leemos en una clave lógica, pues en realidad no habría esa separación de objetos, es decir, no es tanto que los objetos, que estemos conociendo objetos de diferente forma, sino que estamos abordando los objetos más bien desde una perspectiva distinta. Si seguimos los mismos métodos del conocimiento, entonces pues ya no hay diferencia en los objetos que estamos conociendo o en los que nos estamos enfocando, pues. Me parece que el trabajo epistémico pues se relaciona mucho con el trabajo metodológico, y si lo relacionamos de esa forma o si lo hacemos así, pues entonces ya no hay tantas, digamos, ya no hay tanta diferencia entre lo que sería, digamos, la teología, la física y la misma matemática, ¿no? Entonces, obviamente, pues quizás, pues no sé, quizás, pues sí, para los físicos que estudian las relaciones, digamos, o estudian la materia o la física, vamos, estudian la física como tal, pues sí, quizás escuchar cosas sobre Dios les resulta chocante, pero si lo vemos simplemente como abstracciones, o como, no, más bien, si lo vemos, porque no serían abstracciones, abstracciones serían las cuestiones matemáticas, si lo vemos más bien si lo llevamos como Descartes, por ejemplo, a cuestiones de formas, o a cuestiones como para mantener consistencia, como lo hacía Aristóteles, por ejemplo, cuando propone el primer motor, entonces, pues ya no, esta cuestión teológica ya no me resulta pues absurda, o no me parece que sea pues tan innecesaria, sino por el contrario, me parece que incluso considerarla nos puede ayudar muchísimo a la hora de que estamos, digamos, analizando los objetos propios de la misma física. Y bueno, pues es por el momento, ahí me detengo. Muchas gracias. Estaba Mildred y después de Mildred iría Jorge Alejandro. Okay. Hola a todos. Pues un poco como para rescatar esta parte de lo que han estado como diciendo acerca, primero, de la distinción entre ciencia natural y ciencia, ¿no? Y bueno, como tratando de entrar otra vez como en contexto del seminario, que vaya que me he perdido un poco, como rescatar la importancia de las situaciones de la experiencia, o sea, hablar de la experiencia de estos filósofos, ¿no? Dependiendo el contexto, ¿no? O sea, como rescatar esta idea entre experiencia y contexto. O sea, ¿cuál es lo que hace que podamos identificar cómo Aristóteles podía, o hacía ese tipo de observaciones, o lo que José Luis hace rato decía, la importancia que tenía, por ejemplo, los accidentes, ¿no? En el contexto en el que estaba Aristóteles. Creo que allí es muy importante en la situación de hablar de distintos métodos, ¿no? Inductivo, deductivo e inclusive abductivo. Y estos métodos, cómo se pueden aunar a la experiencia dependiendo del contexto que está viviendo el autor, ¿no? Es decir, cómo podemos también dar cuenta del desarrollo de la ciencia, de cierta forma, como acudiendo a este contexto y específicamente a las analogías, a las metáforas o a las similitudes que están haciendo los autores, ¿no? Y lo digo porque en el texto me pareció como importante esta parte de cómo Galileo va a empezar a utilizar la parte de la idea geométrica, ¿no? Entonces son como ciertas
no sé si pueda caer en similitudes, no sé si pueda caer en analogías o en metáforas, ¿no? Pero son aspectos que tienen que ver con la experiencia del observador, ¿no? En ese caso del filósofo, y en ese sentido son experiencias que van conforme a contexto, ¿ok? Entonces, solamente quería como rescatar esta parte de contexto, experiencia y similitudes, analogías y metáforas, y con base en eso poder como comenzar a explicar cómo se va desarrollando la ciencia y cómo vamos hablando de distintos tiempos en la ciencia dependiendo a la cosmovisión que se tiene en esa época, ¿no? Entonces, no sé si me di a entender un poco y y pues bueno, partiendo de esta parte, no sé, también estaba pensando, por ejemplo, ahora cómo hablamos de sistemas o cómo también llega un momento en el que va a haber una visión mecanicista del mundo, ¿no? Y todo esto responde a los ejemplos que van a poner los observadores dependiendo del contexto. Entonces, no sé si pueda abonar un poco, o al menos eso es lo que hasta ahora he rescatado de lo que hemos comentado. Gracias. Muchas gracias, Mil. Ahora estaría Jorge Alejandro. Sí, bueno, me interesa esto que menciona Mildred y José Luis y que mencionaste tú, Fer, acerca de el ejemplo del físico y ciertas cosas que cobran sentido dentro de determinados contextos, pero no tienen sentido dentro de otros contextos, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en mi experiencia que tuve al leer el texto de Jardin, que ahora sí leí el texto correcto. Hay muchas cosas en el texto que los veo ahora y no me hacen mucho sentido, ¿no? Me cuesta mucho comprender, pero vaya, entiendo que dentro de determinado contexto, dentro de determinada discusión tenía o tiene un pleno sentido. Pero lo que me parece interesante es justamente la observación que hace Jardin acerca de la teoría del regresus como bueno, él dice que no lo adjudica completamente a una mala comprensión, ¿no?, de términos aristotélicos, pero deja como entre ahí de que posiblemente la teoría del regreso surgió o se originó a partir de esta mala comprensión, ¿no? Y digo que me parece interesante porque de pronto, bueno, al menos a mí me incitó un poco como esta idea, que, bueno, que no es propiamente mía, pero que está allí, de que hay lo que podría considerarse un error o una mala interpretación, ¿no?, dentro de cierto punto de vista o desde cierto contexto, puede ser una herramienta útil dentro de otro. ¿Qué tal parece que así fue, por ejemplo, bueno, aquí yo creo que no lo puedo decir con precisión, pero parece que la teoría del regresus fue útil para abordar ciertos temas que tienen que ver con la explicación científica dentro de determinada época, dentro de determinada discusión, y que surge, al menos desde la perspectiva del autor, desde lo que podría considerarse una mala interpretación de ciertos términos. Lo que me hace suponer, no sé qué piensen ustedes, que no solamente que lo que puede ser un error o lo que es un error desde cierto punto de vista puede ser una herramienta útil desde otro, sino además de que hay ciertas ideas que pueden resultar contraintuitivas, como a mí me lo parecen muchas de las que hay en el texto, pero que dentro de un todo coherente, ¿no?, forman una unidad útil y que además tiene o sirve para fines explicativos, o lo que podría considerarse como una buena explicación. Entonces, bueno, a mí eso me pareció como muy interesante porque pues es abonar un poco, ¿no?, como traer un poco de agua a mi molino. Y como buen, no sé, pero como simpatizante del irrealismo, pues podría decir, bueno, basta, ¿no?, con tener estos sistemas coherentes, ¿no?, y para poder tener, como digamos, pues ciertos resultados, ¿no?, que coincidan con nuestras agendas cognitivas y que podemos juzgar su utilidad a partir de estas agendas cognitivas. Entonces, en ese sentido, el texto me pareció muy interesante. No sé si alguien tuvo como la misma impresión. Muchas gracias, Jorge Alejandro. José Luis levantó la mano y a mí me gustaría después de José Luis, si Edgar Omar podía un poquito como otra vez tomar la palabra para decir así muy brevemente cuál podríamos decir que es como, así en una frase,
lo que se propuso el autor, ¿no? En este texto, porque desde mi punto de vista es como una hipótesis continuista de lo que ocurre con el regresus y expone sus argumentos, ¿no? Pero eso es como yo lo leí, un poco también respondiendo a Jorge Alejandro, que nos dice, ¿qué sentimos del texto? Pues eso fue lo que yo sentí, ¿no? Que es un hombre que hace como una recapitulación de diferentes interpretaciones y críticas al regresus con una defensa de una reconstrucción continuista. Es como lo que yo podría decir en una frase, pero me gustaría saber cómo lo diría Edgar Omar, ¿no? Y ahora sí le doy la palabra a José Luis y pues después Omar. Pues sí, pues yo lo único que quería decir en este momento es que justo me parece, por ejemplo, que el regresus que de repente se ve como que Galileo lo desprecia, pues ahora lo estamos como nosotros, obviamente reinterpretando muy modernamente y muy desde la visión de Peirce y todo lo que sea, pero lo estamos como recuperando, es decir, en ese momento quizás Galileo consideraba que la explicación geométrica era mucho más adecuada para, pues no sé, para sus teorías o para sus, digamos, demostraciones sobre la física, y entonces pues no necesitaba este Kia, ¿no? O esta demostración de esa manera, porque él ya la había, digamos, asumido. Jessica, por ejemplo, trabaja esta idea de que en el mismo Galileo había como esta búsqueda, digamos, abductiva o estas formas abductivas, digamos, en mismo Galileo. Entonces, pues a pesar de que el propio Galileo quizás pueda decir así como de, pues, o que el mismo Galileo diga, es que esta parte de la investigación no nos interesa y nos vamos a enfocar solo en esta, digamos, lo que vemos, digamos, en el texto cuando se está leyendo, o cuando está el diálogo entre Salviati y Simplicio, cómo se está, digamos, queriendo deshacer de esta parte aristotélica de la inducción, de esta inducción doble, digamos. Entonces, para quedarse solamente con esta explicación geométrica, con esta parte solamente deductiva, parece así. Entonces, me parece que al mismo tiempo, digamos, está él haciendo, o él está trabajando de esta manera. Entonces, yo creo que, pues a veces a uno, digamos, como decía Jorge Alejandro, a veces a uno le conviene decir ciertas cosas de los autores porque uno los está viendo desde una perspectiva muy particular, y al estarle diciendo desde esa perspectiva particular, los analizas así y te das cuenta de que seguramente en los textos de los mismos autores, pues a pesar de que están discutiendo cosas que parecen contradictorias, pues no lo son tanto, o terminan por no serlo tanto, o terminan por de alguna manera mostrarnos que el mismo o el propio autor, a fin de cuentas, está conteniendo esas consideraciones. A mí me parece que Galileo, a pesar de que está negando el regresus, o que está, digamos, discutiendo el regresus, y que está tratando por medio de la geometría, tratar de decir que que lo más importante serían las demostraciones, ¿no? Sí me parece pues que nunca se va a quitar digamos, no sé, el hecho de que no la exponga como tal, y que diga que lo más importante es la demostración per se, o como tal, pues me parece que ese otro camino aristotélico, pues no pierde relevancia, pues. Es decir, y el mismo Galileo lo podemos rastrear. O sea, así como lo hizo Jessica, el mismo Galileo podemos rastrear cómo a pesar de que podemos, o este autor quiere decir que está discutiendo la idea de regresus, pues a fin de cuentas se pueden rastrear, se pueden detectar, se pueden mostrar, y se pueden discutir, pues también, ¿no? Es decir, yo sé que el autor está queriendo como decir que en Galileo lo más importante era esta parte de la geometrización, y que quería eliminar esta idea del regresus, pero a mí me parece que no lo es tanto, pues. Es decir, ya como una crítica al texto, a mí me parece que sería pues así, o sea, es decir, Galileo sí se está peleando, que era lo que habíamos nosotros discutido ya antes, Galileo sí se está peleando con esta interpretación de la naturaleza
de que la física tenía que tener objetos como tal. O sea, me parece que la lectura esta de las cuestiones referenciales sobre los objetos es más, me parece pues que Galileo se estaba peleando más con eso que en realidad con este sentido de cómo adquirimos el conocimiento o cómo llegamos al conocimiento. No, me parece que no, pues es decir, me parece que está proponiendo más una cuestión de cómo voltear a ver la naturaleza, de cómo leer a la naturaleza, que más que metodológicamente cómo hacerlo. Pero bueno, esa es la impresión que yo tengo del texto. O sea, a mí me parece que es una cuestión, sí, epistémica, pero que a pesar de que está mencionada esta cuestión metodológica, me parece que ahí yo podría, por ejemplo, decir esto justo que estoy diciendo. O sea, me parece que esta cuestión metodológica no me parece pues tan evidente que Galileo esté, digamos, queriendo romper con esa idea de regresos como tal. Me parece que más bien está queriendo voltear o dirigir nuestra atención hacia este sentido de que la geometría, pero no tanto como ese sentido de explicación, sino como liberar a la física de ese objeto o de esa referencia como tal, y volverla más, digamos, como lo hacemos con las matemáticas, como lo hacemos con la geometría. Entonces, pues bueno, ese sería como, digamos, lo que yo le criticaría al texto, o lo que yo vería en este sentido, pues, digamos, que podría discutir pues yo sobre lo que el autor está defendiendo. Muchas gracias, José Luis. Ahora, Omar, no tomaste la palabra, pero yo medio te la obligué. Así, bueno, pues, no, no, creo que, como que las últimas cuestiones, ¿no? Las que plantea Mildred y Jorge y José Luis, como que van vinculadas, ¿no? Igual creo que lo que planteabas también, Fer, y por ejemplo, lo que planteaba Mildred de cómo la experiencia ha ido cambiando a partir del contexto, o sea, creo que es como, se puede aplicar también a lo que decías de la ciencia y de la ciencia natural, ¿no? O sea, cómo se está entendiendo ciencia, o sea, porque hay un concepto de ciencia, ¿no? No es el nuestro, no es el moderno, pero tienen un concepto de ciencia ahí con el que están, pues jugando, ¿no? Con el que están, de hecho, manejando para construir su conocimiento, ¿no? Entonces, lo interesante es ir viendo cómo se va a ir generando a partir de, pues de estas discusiones propias de la época, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que va muy de la mano con lo que planteaba Jorge, porque esa forma de que cómo vamos generando conocimiento y cómo vamos interpretando lo que es hacer ciencia, ¿no? Pues está dado a partir de nuestro bagaje, ¿no? Y que en cada momento pues se va reinterpretando, ¿no? Y cómo, pues sí, muchas veces a partir de estas reinterpretaciones o no comprensiones a la letra, ¿no? Son como se van generando novedades, muchas veces pues fructuosas, ¿no? Entonces creo que es como, sí, como una parte muy, muy importante de tanto de los textos de la época, ¿no? Bueno, de los autores del 16, 17, pero también, por ejemplo, se puede apreciar en las dos lecturas que vimos, ¿no? La de Jardin y la de Dier, últimas. O sea, creo que lo que tratan de hacer, y un poco contestando la otra pregunta de Fernanda, es que ambos son, tratan de plantear una posición rupturista, pero no tan tajante como se venía haciendo como la historia clásica de la revolución científica, ¿no? Entonces, sí hacen como el seguimiento, pero en contra de los otros autores que planteaban que, pues sí, Savarella, el método del regreso es lo que aplica a Galileo, digamos, prácticamente a lo mejor metiendo matemáticas, sí quiere, pero es el método de regresos, lo que está haciendo este autor es decir, no, o sea, sí hay como diferencias importantes, ¿no? Y era un poco lo que hacía, pero curiosamente para el siglo siguiente, ¿no? Entonces creo que lo que decía hace un rato también es que esas diferencias creo que son importantes y la valoración de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, Mildred hablaba de analogías y metáforas, no sé muy bien en qué sentido lo decías, Mil, pero creo que este autor plantea que en el siglo XVI no se ocupan metáforas ni analogías, ¿no? Sino que quieren como una cosa así dura y logística, ¿no? Y creo que hay muchos ejemplos, ¿no? Que sí hay un gran uso de las analogías y de las metáforas, ¿no? Entonces creo que pues sí podría como tejerse más fino y a lo mejor como plantea José Luis, o sea, sí tiene, creo, muchas cuestiones que pueden ser atacables del autor, pero creo que es como interesante porque sí trata de dar un panorama general, ¿no? Y sí, o sea, estoy de acuerdo, hay muchas cosas que se pueden criticar. Y bueno, y creo que sí,
O sea, de acuerdo con lo que decía José Luis, ¿no? O sea, cómo, de igual forma, ¿no? Lo que planteaba Jorge, ¿no? O sea, lo que hace Galileo al fin de cuentas es continuar con este proceso de reinterpretación, ¿no? O sea, lo que están haciendo es reinterpretar no solo a Aristóteles, sino a la teoría del regresus, ¿no? Que es como una influencia más directa, y replantarla, pero pues sí se ve que también hay ciertas influencias, ¿no? Entonces, pues es como eso, ¿no? O sea, cómo a partir de eso se van generando estas nuevas teorías, ¿no? Y bueno, por creo que la idea, o por lo menos por mi parte, la idea era que proponer esta lectura para contrastarla con las interpretaciones de las cuales podemos jalar, ¿no? Cómo hay interpretaciones contrapuestas que no están como que no van en el mismo sentido y muchas veces son contrapuestas, y que creo que nos podrían ser útiles, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé cómo vea Jessica, ¿no? Esta interpretación de Galileo, ¿no? O Isabel, ¿no? En conjunto de las últimas dos lecturas, cómo veas estos planteamientos de cómo se dio esta incorporación de la matemática como algo básico de la ciencia, ¿no? Entonces, como la idea era como tratar de jalar, ¿no? Un poco también la definición que está ahí, aunque no la trabaja tanto, pero que está ahí de Platón, ¿no? Y que, bueno, era un poco más lo de él y que no está, pero la idea era también como ir jalando como de estos temas que creo que nos pueden servir a distintos de nosotros. Ay, Jessie, adelante. Buenas tardes. Sí, justo de esto que estabas comentando, Mar, creo que, bueno, a todos nos parece que el texto aborda muchos ejes y cada uno de estos pues conecta, ¿no? Con los intereses de cada quien. En particular, a mí lo que me interesó del todo el texto creo que es esta última parte que tú nos rescataste también en las láminas respecto a la pregunta que desde el título tiene protagonismo, ¿no? Es decir, cuál es ese camino hacia la verdad que desde Galileo se puede rastrear o se puede vislumbrar, cuál es el método que Galileo ayuda a consolidar y, bueno, pues por algo popularmente se lo conoce como el padre del método científico, ¿no? Y bueno, no estoy tan segura que la respuesta que da el autor considere todos los aspectos que muchos otros han visto en la práctica de Galileo. Por ejemplo, esto último que tú nos rescatabas, ¿no? Que este camino a la verdad en Galileo se podría caracterizar por este protagonismo de las matemáticas o del lenguaje geométrico y por estas demostraciones geométricas. Y bueno, mencionabas un tercero que rescatabas en la lámina, ahorita no lo recuerdo, pero bueno, creo que el autor se enfoca solamente en este aspecto de la práctica de Galileo, que es mucho más rica de lo que en este texto él, obviamente, pues no se va a concentrar en todo, ¿no? Pero se enfoca en esta cuestión del papel de la geometría como una herramienta metodológica que es característica en Galileo. Y bueno, creo que por un lado es algo muy bueno porque profundiza en una de las cuestiones más esenciales, ¿no? de Galileo, y también en una visión que Galileo se encarga, es decir, es la visión de Galileo, la matematización de la naturaleza, es lo que para Galileo constituye su noción de lo que debería ser la nueva ciencia. O sea, la nueva ciencia debe de priorizar la naturaleza, la nueva ciencia debe enfocarse en la experiencia, en la observación, pero no nada más en las cuestiones de demostración geométrica que a partir de eso se pueden realizar, sino que, bueno, la nueva ciencia también debe de dar lugar a ese lenguaje matemático, debe de dar lugar a las demostraciones formales, pero también da lugar al pensamiento teórico, da lugar a las cuestiones de experimentación mental, da lugar a las cuestiones de las idealizaciones, de las abstracciones, lo que Mildred decía, de las analogías. Quizás en el siglo XVI no era tan claro esto, pero en el siglo XVII y ya en la práctica de Galileo, sí era muy claro cómo Galileo abre la puerta a esta metodología que no solo se concentra en la geometría, sino que es una metodología
que abarca muchos otros aspectos y que en eso radica su riqueza. Es decir, la metodología de Galileo es una metodología equilibrada porque al mismo tiempo que hace uso de todos estos recursos, los hace de una manera responsable, es decir, no solamente construir analogías o escenarios hipotéticos o hacer uso de la imaginación científica porque sí, sino informado, es decir, basado en la observación. Y bueno, yo rescato mucho esta última pregunta y no sé qué piensen ustedes porque creo que es una pregunta eje de todo el texto. ¿Cuál es ese camino hacia la verdad que el autor está rastreando en Galileo? Y si su respuesta realmente es muy reduccionista o se enfoca solamente en un factor como yo lo estoy viendo, que es esta cuestión de la geometría, el cual es un factor importantísimo, pero pienso no es el único. Y bueno, y en este sentido, ¿qué tan satisfechos quedamos con la respuesta que da el autor o con el trabajo de reconstrucción que hace, ¿no? Para esta pregunta. Y bueno, creo que al final de cuentas, a mí me gustó mucho el texto a pesar de que se me hizo un poco denso por todo lo que, toda esta reconstrucción y pues, histórica que hace, pero al mismo tiempo creo que conecta y refleja muy bien con los 3 ejes de nuestro seminario, bueno, proyecto, ¿no? Porque en Galileo se pueden observar las 3 cosas. Se puede observar el papel fundamental de la experiencia a través de esta visión de la naturaleza y de la importancia que debe de tener observar la naturaleza, interpretar a la naturaleza con lenguaje matemático. Pero también lo está la parte de la experimentación y la parte de la explicación. Creo que la parte de la explicación conecta con el texto con esta idea de la demostración, porque al final de cuentas las explicaciones que Galileo construía, ya sean formales o a través de las narrativas, tenían este mismo objetivo, ser demostraciones, no nada más formales, sino demostraciones en el sentido de convencer al lector. Y había demostraciones informales en la práctica de Galileo. Pero bueno, para no desviarme un poco, creo que retomo la pregunta que a mí me pareció la más interesante de todo esto y hacia dónde iba el texto. ¿Cuál es ese camino hacia la verdad que el autor está queriendo rastrear en Galileo? No sé qué piensen los demás. Gracias. Gracias, Jessie. Leo lo que Omar escribió en el chat, que es la cita de Salviati, la voz de Galileo, donde dice lo siguiente: el camino a la verdad es aquel en el que podrán encontrarse proposiciones que se reconocen como verdaderas, ya sea por la razón o por la experiencia, mediante cuya certeza adquirirá fuerza y evidencia la verdad de nuestras conclusiones. Y José Luis quiere hablar. Adelante, José Luis. Es que justo esa cita se puede interpretar aristotélicamente o platónicamente, y entonces Jardine pues es platónico y entonces pues nos lleva hacia, ¿no? Nos mete por esta línea platónica, y entonces pues a los que no somos tan platónicos pues obviamente pues nos causa mucho ruido este relajo. Pero también aparte, o sea, decir Jardine pues pues, ¿cómo voy a estar tan de acuerdo? Pues no puede. Pero bueno, entonces, pero justo esta cuestión es eso, es decir, se puede seguir leyendo aristotélicamente a Galileo a pesar de que está discutiendo con Aristóteles y cuál es la ruptura que está teniendo Galileo con Aristóteles. No necesariamente, es decir, Jardine nos está queriendo decir como si Galileo fuera platónico, y entonces pues ahí ya empieza a hacerme mucho ruido a mí la cosa, porque entonces yo digo, ¿y qué tal que yo tengo una lectura de Galileo aristotélica? Y entonces ya le discuto a Jardine y se lo muestro de diferente forma, ¿no? Entonces digo, pues entonces la matematización, el sentido de matematizar la naturaleza de Galileo es esto que acabas de decir, ¿no? Perdón, es esto que acabas de poner, y dice, el camino a la verdad es aquel que se podría encontrar proposiciones que se le reconocen como verdaderas, ya sea por la razón o por la experiencia, pero entendiendo la razón o la experiencia en este sentido aristotélico, es decir, en este sentido aristotélico de decir de lo que es la abstracción, ¿no? Es decir, la abstracción de la experiencia nos lleva a este sentido de la matematización más formal, o de esta búsqueda más formal, y no necesitamos pues ser platónicos pues para decir que pues que Galileo, la búsqueda de la verdad galileana, rechaza esta vía inductiva aristotélica. Entonces, pues, yo nada más, en realidad solo me parece eso, pues, es decir, no necesariamente tenemos que decir que Galileo es platónico para poder, o no poder, obviamente Jardine es platónico, pues, ¿no? Y entonces está defendiendo esa visión y nos presenta toda esta lectura por medio
de una evidencia que él considera pues que va a demostrar que es platónico, pero a mí me parece pues eso, que hay que se puede dar esta otra lectura del mismo Galileo, donde Galileo pues también, a pesar de que está discutiendo con Aristóteles, no abandona la metodología aristotélica como tal. O sea, está discutiendo Aristóteles, pero no está rechazando ciertas cuestiones aristotélicas, pero no está, digamos, deshaciéndose de todo lo aristotélico, o está volviéndose platónico, o está haciendo una reconstrucción, o está haciendo que la ciencia sea una cuestión platónica como tal, pues, ¿no? Entonces, me parece, pues, solamente como paréntesis, ¿no? O sea, porque pues ahí está muy evidente esta cuestión, a mí me parece pues como muy evidente esta cuestión de que hay esta tensión, pues. Ajá, exactamente. Está como esta cuestión tensa ahí, ¿no? Que a lo mejor todos que todos estábamos así como viendo y decimos, pues Aristóteles, sáquese, quiten a Aristóteles, ya, pues, olvidémonos de ese muchacho. Entonces, pues yo digo, bueno, pues no, porque, pues es decir, podemos tener una lectura de Galileo aristotélica y podemos defenderla sin problemas, ¿no? Entonces, o sea, es decir... Yo pienso que sí habría un problema, y es que Galileo se retorcería en la tumba si tú le dices que es aristotélico. Pero podrías escribir un artículo así, o sea, como Galileo más aristotélico de lo que él mismo querría aceptar o algo así. Creo que... Pues no creo que Galileo sea puramente platónico, por ejemplo. Es decir, no sé, obviamente pues Jessica tendrá ella más que decir que lo que yo puedo decir sobre esta cuestión, pero a mí no me parece pues que Galileo sea tan platónico. Es decir, sí, es como de esas veces que dices, estoy discutiendo con Aristóteles, pero no porque esté peleado estoy peleado con ciertas cuestiones de Aristóteles, pero no con todo Aristóteles. O sea, es decir, incluso si le damos continuidad al pensamiento, si no somos rupturistas quizás, o yo qué sé, si le damos continuidad, pues Galileo pues está discutiendo con Aristóteles, pero esa interpretación de la física, a mí me parece muy evidente eso. Cada vez que yo leo a Galileo, cada vez que encuentro en Galileo esto, me parece pues que eso es lo que continuamente está rompiendo con esa interpretación referencial de la física de Aristóteles, pero no está rompiendo en general con Aristóteles. Pues. Quizás sería cosa, obviamente, de investigar mucho más profundamente esta cuestión del método, pero pues como luego, pues, como dices, luego con Jessica platicamos y pues vemos que su metodología, pues está este sentido de la abducción y está este sentido, es decir, se pueden leer todas estas cosas, la experimentación mental en Galileo y todas estas cosas. Entonces me parece pues que no es tan evidente que se vuelva platónico Galileo, o que rompa, propiamente dicho así, con el aristotelismo metodológico, la metodología aristotélica, pues como tal. O sea, es decir, porque a fin de cuentas Aristóteles también está diciendo que la geometría y la aritmética son cuestiones importantes para esta cuestión de abstracción y todo eso. Y entonces Galileo, al estar discutiendo, lo que está diciendo es eso, vamos a hacer eso, pero con la naturaleza. O sea, lo que está discutiendo entre la discusión entre Salviati y este otro, ya se me fue el nombre. Simplicio, ajá. La discusión que está teniendo. ¿No? Ustedes sí deberían escribir un artículo que tú fueras Simplicio y que fueras Salviati. Estaría genial. Pero un platónico, o sea, es decir, un Galileo platónico y un Galileo aristotélico, pues estaría padre. Un Galileo Simplicio y un Galileo Salviati. Exacto. Muy bien. Bueno, creo que Jessie, no sé si quería hablar, puso en el chat la cita de Galileo de que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Adelante, Jessie. Justo, bueno, escuchando, me vino inmediatamente, ¿no? El pasaje en el que se basa toda esta, bueno, muchas de las interpretaciones de Galileo, sobre todo esta de su obra El ensayador, donde se plasma su visión sobre la nueva ciencia y sobre pues, este pasaje que todos conocemos, ¿no? que resumimos más cortamente como que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Bueno, pues Galileo, les comparto la cita aquí por el chat, donde él está precisamente compartiendo cuál es su consideración sobre cómo tiene que ser la nueva ciencia, ya no una ciencia basada en el sentido común, ni mucho menos basada en la autoridad de Aristóteles. Yo también considero que Galileo no es que sea enemigo de Aristóteles, sino que es enemigo de la autoridad que los discípulos de Aristóteles han instaurado
las enseñanzas de Aristóteles. De hecho, en los diálogos comenta en un par de ocasiones que en realidad pues los que están mal son todos los fanáticos y discípulos de Aristóteles por haber elevado las teorías de Aristóteles a teorías incuestionables, que si Aristóteles estuviera vivo, Aristóteles le daría la razón, porque Aristóteles era una persona muy inteligente que en realidad cuestionaba y observaba, y bueno, ¿no? Ahí es muy curioso cómo Galileo pues reconoce el genio de Aristóteles, pero al mismo tiempo se lamenta mucho de que todos los discípulos de Aristóteles sean tan ciegos y tan cerrados ahora sí que al progreso, ¿no? Del conocimiento o a la observación del conocimiento. Entonces me parece muy interesante esto que mencionaba José Luis, porque en algún sentido lo que Galileo está tratando de hacer es precisamente de trasladar la autoridad que está depositada en una persona, como lo es Aristóteles, a la naturaleza. Es decir, sustituir la autoridad de un personaje por la autoridad de la naturaleza. Y por eso muchos pueden ver este tinte platónico en Galileo, al, por ejemplo, poner en primer lugar a la naturaleza y al lenguaje matemático con el que hay que leer a la naturaleza y a la geometría, pues para muchos podría tener esta connotación platónica, ¿no? Pensar las matemáticas con esta relación, ¿no? Platónica. Pero bueno, al mismo tiempo creo que Galileo trata de, pues Galileo, es decir, es Galileo, es decir, yo no lo identifico ni como un platónico absoluto ni como un aristotélico así de hueso colorado, sino que él está tratando de sacar lo mejor de lo que hay y de proponer por cuenta propia lo que él considera que es ahora sí que lo que tiene que estar, como se tiene que estar haciendo ciencia. Entonces, bueno, nada más les quería compartir la cita donde Galileo comparte esta consideración, su visión y bueno, no sé, hasta aquí mi participación, no sé qué opinan los demás. Muchas gracias, Jessy. Pues no sé si alguien más quisiera decir algo para cerrar. Ya estamos a escasos minutos de las 8 de la noche. Yo pues nada más quisiera repetir lo que dije al principio del Zoom para los que no habían llegado, que quizás todavía no lo saben. Siempre utilizamos este mismo enlace. Siempre el seminario es en jueves a las 6 de la tarde y ahorita vamos a hacer una pausa por vacaciones de la UNAM, pero retomamos el 5 de agosto y a partir del 5 de agosto cada 15 días, los jueves, aquí vamos a estar con este enlace. Para los que ya perdieron un poquito el hilo como de los carteles o de los correos, pues que sepan que mientras guarden el enlace y se metan cada 15 días a partir del 5 de agosto, pues seguramente nos encontrarán. Eso era lo que quería decir para los que no son así como tan constantes y pues que ojalá puedan acompañarnos siempre. Y ya, pues también por mi parte sería todo. Mil, adelante. Sí, yo solo para preguntar como esta idea de verdad que se tiene en el texto y la relación o si hay alguna relación entre la idea de verdad y la parte de las leyes universales, ¿no? O sea, como si se podría ahondar un poquito más, Omar, en esta búsqueda de la verdad, porque al final pues eso es lo que también está detrás, ¿no? O sea, tener como este conocimiento concluyente, invariable, incambiante y estas cuestiones, ¿no? Que se está buscando en ese tiempo, bueno, pues por medio de la ciencia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se está buscando, ¿no? Más allá de las discusiones que pueda haber de cómo se puede encontrar esa verdad, pues, ¿qué se quiere alcanzar más bien con ello? No sé si podrías un poco ahondar en eso, Omar. Gracias. Sí, si quieres, Octavio, y ya lo vemos, ¿no? De acuerdo, Octavio, adelante. Sí, yo nada más, bueno, yo no alcancé a leer todo el texto, realmente apenas me enteré de cuál era, entonces pues no, apenas lo estoy escuchando. Ya es cuestión de revisar, pero me quedé pensando en esto que comentaba Jessica y sí pienso que estoy de acuerdo con José Luis, ¿no? Que hay como una tendencia a leer a Aristóteles siempre como platónico y hay muchos elementos que son claramente de la tradición aristotélica porque pues tiene un lenguaje común incluso cuando está debatiendo con
con los aristotélicos de su época. Pero entonces, ahí sí estoy de acuerdo, pero lo que no me alcanza a cuadrar en esto que decía Jessica es que sí creo que el proyecto de Galileo va cambiando con el tiempo, ¿no? Es decir, justo producto de las disputas, es decir, sí hay como una idea inicial del gran proyecto que va a ser el último libro que se refiere a la mecánica, pero las nuevas ciencias, pero sí creo que sí va cambiando en las disputas y sí hay como muchos Galileos que habría que ver en las distintas épocas y en los distintos lugares que estuvo, ¿no? Entonces, como que sí, tengo la impresión en las afirmaciones de Jessica como que habría un proyecto inicial para demostrar que la ciencia es como es, y yo creo que la idea de ciencia que tiene Galileo se la va haciendo justo en el camino, ¿no? Hasta llegar a la formulación de este texto, ¿no? Que es ya el último que escribe. Nada más ese comentario. Gracias, Octavio. Omar. Sí, pues el texto no trata mucho, creo que menciona ahí algunos trabajos que trabajan más estas cuestiones de cómo se pasa a las leyes universales, ¿no? Pero creo que sí, ¿no? La cuestión, como dices, de la verdad, creo que sí es como muy importante en la época y que creo que también está vinculado con estas nociones o con la introducción de las matemáticas, ¿no? O sea, en el sentido de ciencia como conocimiento, digamos, verdadero, ¿no? Y concluyente, ¿no? Y cómo se pasa, pues, de estas formas silogísticas a matemáticas, ¿no? Y que creo que un poco lo que también falta en este trabajo es, por ejemplo, hacer todo el seguimiento ahora de otra línea matemática que es, por ejemplo, de la caída de los cuerpos, ¿no? Que pues también viene desde París, Oxford, Domingo de Soto en España, ¿no? Y que también tiene esta línea matemática, pero que también no es experimental, digamos, ¿no? No se aprecia, es experimental, ¿no? Entonces también sería como interesante. Pero sí creo que sí es como este cambio, ¿no? En cuanto a las verdades o qué es lo que justifica el conocimiento o el silogismo o la lógica o la matemática, creo que sí se ve ese cambio. Ya lo de las leyes creo que sí ya sería, bueno, no se aborda tanto en este texto. Muy bien. Bueno, pues les agradezco mucho a todos que hayan venido a esta sesión. Yo creo que la vamos a cerrar ya. Y pues que disfruten mucho las vacaciones. Yo sé que todavía estamos en pandemia, pero bueno, al menos un cambio de rutina, pues quizás sí se vaya a percibir. Y nos vemos el 5 de agosto. Y el 5 de agosto va a exponer Norma, ¿verdad, Omar? Sí, ahora sí. No sé tú, Jessica, si quieres contestar algo a lo que dijo Octavio. Bueno, sí, justo me quedé pensando en lo que nos compartió Octavio y bueno, mi impresión es un poco diferente porque, bueno, creo que la visión que plasma en el ensayador, por las lecturas que yo he hecho, por las discusiones que he tenido con algunos otros colegas y profesores, sí me deja como la impresión de que Galileo desde ese texto plasma su visión sobre cómo debe ser la nueva ciencia. Y creo que en las obras posteriores, sobre todo en los diálogos, es donde comienza él a difundir, ¿no? Esa visión que ya había dejado en claro desde el ensayador y de cómo él consideraba que tenía que ser esa nueva ciencia. Entonces, bueno, Octavio no está de acuerdo en esto, lo cual también me parece muy interesante porque independientemente de esta discrepancia, creo que sí se puede visualizar una evolución, ¿no? en Galileo a través de sus obras y creo que también puede estar muy relacionado con la propia circunstancia en la que Galileo se encontraba, sobre todo después de que fue prácticamente censurado por la Iglesia, por las cuestiones que estaba diciendo en contra a favor del copernicanismo. Y bueno, creo que eso también influyó mucho en quizás las limitaciones que tuvo que por fuerza asumir para no continuar con la línea en la que venía y que también en sus últimos años de vida, pues bueno, él en confinamiento, casi en arresto domiciliario, pues ya no podía por su cuenta escribir y tenía pues, un asistente.
Bueno, no sé si estos factores también influyeron en lo que ahora podemos nosotros observar de lo que se escribió de Galileo y lo que mismo Galileo escribió hasta sus últimos días, y qué es lo que Octavio quizás nos comparte como estos diferentes Galileos, ¿no? Pero me parece muy interesante porque, bueno, creo que es perfectamente rastreable, pero bueno, lo primero es en lo que no coincidiría yo tanto, pero seguramente vamos a seguir hablando de este tema. Gracias, Omar, y gracias, Octavio.